Muy buenas tardes a todos. Hoy es el viernes 7 de abril. Mi nombre es Denis Small de la organización de Lyndon LaRouche y este es nuestro informe semanal. Para quienes quizás en momentos de pesimismo hayan pensado que la cosa anda tan mal en el mundo que no va a cambiar, que estamos fritos y que no hay solución, quiero mencionar de entrada el acontecimiento que hace un mes, una semana, un año, la gente no hubiera pensado que fuera posible, y es que Arabia Saudí y Yemen están llegando a un acuerdo negociado de paz. Están desbloqueando el puerto, los saudíes, y están negociando con los hutis. Esto es extraordinariamente importante, como es uno de los casos ahí junto con Afganistán y Siria y la situación de África, en Congo, de la peor carnicería humana imaginable bajo el sistema actual de geopolítica británica, el sistema financiero de Londres y Wall Street. Pero con el cambio, producto de lo que está ocurriendo en torno a China y el impacto en Arabia Saudí e Irán, y ahora con esta negociación con Yemen, existe ya un avance muy grande en la dirección de la paz en ese país. Y si eso puede ocurrir en Yemen, ¿por qué no en el mundo entero? Ahora, la situación estratégica que enfrentamos en cierto sentido es un poco una carrera contra el tiempo, porque el problema, las amenazas en cuanto a la guerra están avanzando muy dramáticamente. Cada día la situación empeora. Esta semana, hace una semana, el viernes 31 de marzo, el gobierno de Rusia emitió un nuevo documento sobre la doctrina exterior de Rusia. Se llama El concepto de la política exterior de la Federación Rusa. Es un documento largo, de 40 y pico de páginas. Les recomiendo que lean el documento entero. Pero una de las partes, un par de apartados significativos que hay que mencionar de entrada es el título 14, donde dice lo siguiente: en respuesta a las acciones hostiles de Occidente, Rusia tiene el propósito de defender su derecho a la existencia y a la libertad de desarrollo utilizando todos los medios disponibles. La Federación Rusa concentrará su energía creativa en los vectores geográficos de su política exterior, que tienen perspectivas obvias en términos de expansión de la cooperación internacional mutuamente beneficiosa. La mayoría de la humanidad está interesada en tener relaciones constructivas con Rusia, y este papel de Rusia contribuye decisivamente a mantener la seguridad mundial y a garantizar el desarrollo pacífico de los estados. Eso en cuanto a la parte estratégica. En cuanto a la parte económica o financiera, Putin, al leer el documento, dijo lo siguiente: que el abuso por parte de ciertos estados de su posición dominante en algunas esferas intensifica los procesos de fragmentación de la economía mundial y aumenta la disparidad en el desarrollo de los estados. Ahora se están generalizando nuevos sistemas de pagos nacionales y transfronterizos. Hay un interés cada vez mayor en nuevas monedas de reserva internacional, y se están creando las condiciones para diversificar los mecanismos de cooperación económica internacional. Ahora, eso fue hace una semana y es un cambio de doctrina importante en cuanto a Rusia, pero le pusieron los puntos sobre las IES en los siguientes días con 2 o 3 declaraciones adicionales. La primera es del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Obviamente él no es de Rusia, es el presidente de Bielorrusia, pero con la coordinación que ha habido entre los dos países, creo que sería ingenuo pensar que lo que les voy a leer en este momento no había sido consultado de antemano con Putin.
dijo: a través de los esfuerzos de Estados Unidos y sus satélites, se ha desatado una guerra a gran escala en un país vecino hasta el último ucraniano. La Tercera Guerra Mundial, con fuego nuclear, amenaza en el horizonte. Es imposible derrotar a una potencia nuclear. Si el liderazgo ruso entiende que la situación amenaza con la desintegración de Rusia, usará el arma más terrible. No se puede permitir que esto suceda. Especialmente debido a que los ucranianos creen que van a ganar, esto es absurdo. Es imposible derrotar a una potencia nuclear. Ambas partes entienden que es imposible alcanzar la victoria. Y TASS luego pasa a informar que Lukashenko pidió a las partes iniciar negociaciones inmediatas sin condiciones previas. La ocasión de estos comentarios de Lukashenko fue su discurso anual del Estado de la Nación, es decir, la ocasión más solemne, no fue una entrevista cualquiera con un medio o algo por el estilo. Luego, 3 días más tarde, el 3 de abril, el portavoz del Kremlin, que es Peskov, y si es portavoz del Kremlin es porque es la voz autorizada del Kremlin, si es que no lo dicen después, cosa que no ocurrió, él dijo lo siguiente: muchos países, en primer lugar los países del occidente colectivo, han recurrido ampliamente al empleo preventivo de sus fuerzas armadas. Los acontecimientos actuales, los sucesos agresivos que nos rodean, hacen necesario reservarse también ese derecho a Rusia. El concepto mismo se ha actualizado a la luz de las nuevas realidades. Es decir, tal y como lo había sugerido como posibilidad Putin anteriormente, ahora Peskov está diciendo que Rusia ha adoptado una doctrina que permite ataques militares preventivos, le hace ataques nucleares preventivos. Y Putin lo dijo, se acordarán, hace algunos meses que lo estaban sopesando porque ya los misiles de la OTAN estaban en la frontera misma con Rusia, no les daba tiempo de respuesta, ya la doctrina de destrucción mutua y asegurada estaba dejando de funcionar, ya Estados Unidos se había salido de todos los acuerdos internacionales, ya la OTAN había avanzado en cinco olas consecutivas hasta la cocina misma de Rusia, y que estaban creando un estado antirruso, una antirrusia en Ucrania, con un gobierno con tintes netamente fascistas o neofascistas. Todo eso ya lo había dicho Putin del porqué de esto. Peskov acaba de anunciar que esta es la doctrina de Rusia. En medio de todo esto, Finlandia asume como país de la OTAN. Esto duplica el largo de la frontera de la OTAN con Rusia. Rusia anuncia que tomarán las medidas del caso, no dicen cuáles. Está la 6ª ola de expansión de la OTAN hacia Rusia, y todo esto agrava la situación aún más. El 6 de abril, es decir, ayer, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo sobre la situación de la guerra sustituta en Ucrania que se está librando en contra de Rusia. Él dijo lo siguiente: tampoco vamos a andarnos con rodeos aquí. Nuestros adversarios simplemente tienen que ser realistas sobre lo que ocurre a su alrededor y abstenerse de cualquier escalada o provocación contra nosotros, porque de lo contrario puede ocurrir algo que por ahora solo puede discutirse hipotéticamente. Luego pasó a recordar a la gente que
la disuasión nuclear siempre ha estado y sigue estando presente, dijo, para su empleo por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Total, tenemos una situación que está avanzando en la confrontación nuclear a pasos agigantados. A pesar del hecho de que hay mucho movimiento en todo el sur global o la mayoría global en contra del sistema caduco existente, la política dominante en Occidente, en particular en Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN en general, es uno de confrontación y de seguir con la confrontación y más provocación que, como dijo Putin, ya no les está dejando espacio para nada. Es un momento extremadamente grave y creo que antes de pasar a una discusión del aspecto positivo de las cosas que se están moviendo, mi intención de ninguna manera es deprimirlos, sino echarnos a todos un balde de agua fría que requerimos para entender la situación. Creo que es necesario y muy apropiado hoy Viernes Santo, que es en estos momentos, en estos días, la celebración simultánea o casi simultánea de Semana Santa, de Ramadán y de la Pascua judía, muy apropiado retomar un documento en este momento tan terrible y tan peligroso para la humanidad que habla de exactamente eso. Es un escrito de Nicolás de Cusa que se llama De Pace Fidei, la paz de los fieles. Y al estar repasando los acontecimientos de la semana para preparar esta discusión, se me vino a la mente, viendo el cuadro que les acabo de presentar, la primera parte, la manera en que Cusa inicia este documento de Pace Fidei. Ocurre después de la caída de Constantinopla, después de terribles matanzas de lado y lado con las cruzadas, y uno de los momentos más negros de Europa en el siglo XV. Y Cusa empieza este escrito diciendo lo siguiente: las noticias de las atrocidades recientemente perpetradas por el rey turco en Constantinopla y que ahora se han divulgado, han enardecido tanto a un hombre, o sea, hablando de sí mismo, que le pidió al Creador de todas las cosas que en su bondad pudiera moderar la persecución que cundía más de lo usual por los diversos ritos religiosos, para encontrar una concordancia propicia, y a través de esto constituir una paz perpetua en la religión en base al rumbo apropiado y verdadero. Entonces, esa es la plegaria introductoria a este tremendo documento filosófico. No voy a repasar todo el documento, tomaría demasiado tiempo y además requiere un estudio más profundo. Pero sí quiero recalcar algunos de los puntos aquí, simplemente mencionarlos de lo que aborda Cusa en este escrito, porque lo que hace es que junta representantes de todas las religiones, las grandes y las mayores y las menores, de diferentes grupos étnicos y demás, todos para hablar y discutir y razonar y dialogar, porque es un diálogo platónico el que presenta Cusa aquí, sobre el tema de si existe un Dios único para todos y si el hombre es capaz de conocer ese Dios. Y cómo se relaciona eso a los diferentes ritos de las diferentes religiones y los grupos étnicos que ahora se están matando los unos a los otros. Entonces, el diálogo es interesante. Algunos de los puntos sobresalientes. El árabe musulmán dice, en este diálogo está la palabra de Dios, hablando en este diálogo, está también bueno, Sitio, está Pablo, están varios. Entonces el árabe dice lo siguiente: todos los hombres naturalmente desean la sabiduría
Y la palabra dice, existe por lo tanto una sola religión y culto para todos aquellos de intelecto vigoroso. Esto se presupone en toda la diversidad de ritos. Curiosa respuesta, ¿no?, a la declaración de que todos los hombres desean la sabiduría. La conclusión a la que salta es, por lo tanto, existe una sola religión y culto para todos que tengan intelecto vigoroso. ¿Qué quiere decir Cursa con esto de una sola religión? El indio dice, sin embargo, será muy difícil lograr un acuerdo de todas las partes respecto al Dios triuno. Es decir, les parecerá a todos que no se puede concebir la Trinidad sin tres dioses. Si existe una Trinidad en la divinidad, entonces también existirá la pluralidad en la deidad. Ese planteamiento del indio. La palabra habla y aclara un poco los términos de la discusión, para no verlo en términos aristotélicos, de si 3 es 1, 1 es 3, y sumando 3 unos llegamos a 3. No, lo plantea de manera diferente. La palabra dice lo siguiente. En el universo único se encuentra la distinción o separación de las partes. Antes de cada distinción, sin embargo, está la conexión de la unidad y la igualdad. Separación o distinción se origina en esta conexión. La conexión es, por lo tanto, eterna. La unidad emerge como primero en orden, y después la igualdad, y luego la conexión de ambos. El amor o la conexión procede de la unidad y la igualdad. Entonces, sigue la discusión, interesante discusión respecto al planteamiento de un Dios triuno, por cómo lo plantea desde la unidad y luego la separación o distinción de los muchos o la muchedumbre. Sigue la palabra, dice, algunos le dan el nombre de Padre a la unidad, Hijo a la igualdad y Espíritu Santo a la conexión, ya que estas designaciones, aunque no son propias, sin embargo, designan adecuadamente a la Trinidad, porque el Hijo procede del Padre y el amor o el Espíritu procede de la unidad y la igualdad del Hijo. Entonces, es muy interesante que Nicolás de Cusa, cardenal católico, Nicolás de Cusa, dice, básicamente, sintetizando lo que está diciendo es, sí, está bien, si quieren pensar en Dios triuno, la Trinidad como Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, está bien, dice, pero en realidad no es eso, aunque no son propias, no se designa adecuadamente de esa manera, sino de la manera en que él lo había planteado anteriormente. No es que sea incorrecto, pero no es el concepto total que él está presentando como la idea de la unidad, igualdad, conexión y amor. Y luego dice el judío, uno de los profetas nos lo reveló brevemente, cuando dijo que le había preguntado a Dios cómo él, quien le había dado a otros la fecundidad y la generación, podría ser estéril. Y aunque los judíos rechazan la Trinidad, porque en sus ojos significa la pluralidad, sin embargo, dice el judío, coincidirán tan pronto como hayan visto que significa la fecundidad más simple. Y la palabra dice, en la manera en que los árabes y los judíos niegan la Trinidad, seguramente todo el mundo lo tiene que negar. Sin embargo, de la manera en que la verdad de la Trinidad se desenvolvió arriba, todo el mundo necesariamente la tiene que abrazar.
Ahora, esto es extremadamente provocador y se los dejo para que lo estudien y lo piensen y demás en torno a este concepto de Trinidad. Y luego, el sitio dice, todo lo creado tiene una causa y razón en cuanto a por qué es esto y no eso. Eso quizás les recuerda a algunos lo que dice Leibniz sobre la razón necesaria y suficiente, que todas las cosas son como tienen que ser por razones necesarias y suficientes. Esto es exactamente lo mismo. Pablo dice, es imposible que alguien plazca a Dios sin la fe. Sin embargo, tiene que ser una fe formada, porque sin obras es muerta. Y sigue Pablo, por lo tanto, debe ser suficiente establecer la paz en la fe y en la ley del amor, mientras que se toleran los ritos de este momento en adelante. Es decir, hay un solo Dios para todos los ritos, pero cada religión o rito o grupo étnico tiene su propio rito, que no le quita al concepto único de Dios. Ahora, esto pues también nos debe recordar el concepto de Schiller de que uno tiene que ser a la vez patriota de su propia nación y ciudadano del mundo. Es decir, la soberanía nacional, que son los ritos diferentes, las lenguas diferentes, las formas en que los estados se han organizado, no son contradictorios, no pueden ser contradictorios con esa unidad que es la sola humanidad única. En fin, pensé que este Viernes Santo sería un momento apropiado para abordar la crisis estratégica desde esta perspectiva de Nicolás de Cusa, porque no hay otra manera de hacerlo. No hay solución que no esté a la altura de estos conceptos, dada la gravedad de la crisis. Ahora, rápidamente, mientras todo esto ocurre, el dólar se está desplomando, y no solamente se está desplomando, sino que el cáncer está tomando control de los estados nacionales mismos. Hay un artículo muy interesante de un profesor de economía de Suiza, de la Universidad de Zúrich, un tal Marc Chenet, creo que se pronuncia así, Chesney, literalmente, pero Chenet, que dice lo siguiente en torno a la cuestión de la toma de Credit Suisse por parte de la UBS. Dice, luego de estudiar los números, el total de valores exóticos, como las opciones o contratos a futuro, que tenía el banco fusionado, UBS Credit Suisse, podría ser 40 veces superior a la producción económica de Suiza. Con el tiempo, el UBS va a controlar al Estado suizo y no al revés. Para mí, dijo, la bancarrota del Credit Suisse no es un acontecimiento singular, sino la bancarrota de un sistema de casino financiero. Es la bancarrota de la política que no ha hecho nada o casi nada en serio por 15 años. Y es además la bancarrota de la enseñanza en el campo académico de las finanzas, dice este economista, y es muy cierto eso. Ahora, lo que verdaderamente es preocupante es no solamente que esto está pasando en Suiza, con el hecho de que este banco fusionado es más poderoso que el Estado, está tomando control del Estado y no viceversa, sino que exactamente lo mismo está pasando en Estados Unidos con el dólar. Porque lo que ha ocurrido en lo que llevamos hasta la fecha de la crisis actual, y solamente es el comienzo, es que se ha empezado por primera vez a especular directamente y de manera desmedida en los bonos del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. Y esto es realmente extremadamente grave, porque es el mercado más grande de bonos en el mundo. Los fondos de especulación están aprovechando las variaciones rápidas en las tasas de interés para especular y tomar posiciones de especulación en este mercado de los bonos. Y es decir, ellos están controlando poco a poco el valor del bono del Tesoro de Estados Unidos.
Entonces, hay un cambio de fase aquí. Estamos entrando a una nueva era de destrucción de las economías en el sector del transatlántico. Rápidamente está procediendo la desdolarización. Esto es una avalancha, lo que está ocurriendo. País tras país está anunciando que va a tener comercio e inversión con monedas nacionales. Un grupo muy grande y creciente con China, un grupo también que anunciaron los de la India, anunció que ellos también, quizás porque no les gusta que todo el mundo se amontone con los chinos, están anunciando que van a hacer de la rupia una moneda para el comercio internacional libre del dólar, separado del dólar y también fuera del sistema del SWIFT. Y esto es toda una avalancha internacional. Ahora, lo que se viene también es, y quiero enfatizar esto, la desdolarización no solamente de la mayoría global, sino lo que es requerido es la desdolarización de Estados Unidos. No que Estados Unidos deba tomar otra medida, otra moneda, sino que el dólar en el mundo hoy en día no es la moneda de Estados Unidos como nación. El dólar es el eurodólar, es el petrodólar, es el dólar que se desarrolló después de la destrucción de 1971 del sistema de Bretton Woods, es un dólar de Wall Street. Y lo que Estados Unidos más necesita es la deswall streetización, como la desdolarización. Y luego el dólar puede volver a ser la moneda de Estados Unidos. Eso tiene nombre, se llama Glass-Steagall. Y la forma en que avanza la desdolarización en el mundo tiene que avanzar en Estados Unidos también con Glass-Steagall para establecer acá, como en cualquier país soberano, su moneda nacional, que no lo tenemos ahora. Ahora, en lo que va de esta semana transcurrida, han habido cambios dramáticos. Arabia Saudí anunció a principios de semana un recorte en la producción de petróleo con la idea de tratar de mantener el precio bajo las condiciones actuales. Esto lo anunciaron con varios otros países de la OPEP y con coordinación evidente con Rusia, que también redujo su producción de petróleo, y ante la histeria y la oposición de Estados Unidos, que Biden le había solicitado encarecidamente al gobierno de Arabia Saudí que no hicieran eso y lo hicieron. Ahora, el comentario más interesante sobre esto viene de uno de los principales banqueros especuladores de uno de los bancos controlados por Londres, es el RBC Capital Markets de Canadá. RBC es Royal Bank of Canada. Es uno de los bancos más importantes del planeta, creo que es el número 11, algo por el estilo. Pero este banquero dijo muy sencillamente que el anuncio de Arabia Saudí quiere decir lo siguiente: es una política saudí, en primer lugar. Están haciendo nuevos amigos, como vimos con China. Se refiere al hecho de que van a vender petróleo por yuan y que tienen acuerdos en cámara de compensación con China. Y luego dijo esta banquero, Helima Croft, dijo, el reino de Arabia Saudí enviaba un mensaje a Estados Unidos de que ya no es un mundo unipolar. Y en efecto, ya no es un mundo unipolar. Los acuerdos entre China y Arabia Saudí no se limitan a la parte monetaria o financiera. Arabia Saudí está invirtiendo en la construcción de una refinería muy grande en China, en Jianing, que va a poder refinar 210,000 barriles por día de petróleo. Hay inversiones concretas. China también llegó al primer acuerdo ya pagado en yuanes por hidrocarburos del Oriente Medio, este es gas licuado de los los Emiratos Árabes Unidos. Esto fue en yuan. Luego están los preparativos de la visita de Lula de Brasil a China, que va a ser bastante importante. No se sabe a ciencia cierta, se va a saber nada más a la llegada de Lula y en la reunión con Xi Jinping el 14 de abril, pero todo indica que se va a firmar algún tipo de memorándum de entendimiento para que
Brasil se una a la ruta de la seda, es decir, a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hay un artículo interesante que salió publicado en un diario electrónico brasileño, Metrópolis, o Metrópol, el 1 de abril, que habló de este memorándum de entendimiento, habló de que esto es muy probable y que se va a anunciar con bombo y platillo, aunque ofenda a Estados Unidos. Pero la parte más interesante, bueno, son dos cosas. Primero dice que hay gente en Itamaraty, la Cancillería brasileña, que se oponen a esta actitud de Lula de fortalecer los BRICS y la desdolarización, diciendo que eso es demasiado antiestadounidense y de izquierda. Pero el comentario en Metropol es que esos mismos círculos reconocen, sin embargo, que el fortalecimiento de las relaciones con China pueden ayudar al país, a Brasil, a desbloquear la economía. O sea, la economía real está afectando la toma de decisiones y la parte ideológica. Este es el momento en que la realidad se está afirmando, les guste o no. Puede haber mucha gente muy opuesta a Lula, muchos derechistas vinculados a Washington y todo lo demás, pero todos saben que tienen que tener comercio y buenas relaciones con China y dependen de China. Y si hay un buen negocio con China, que les va a ganar un poco de plata, la ideología va a ir a segundo plano en la discusión. Esto hay que tomarlo en cuenta porque es una característica nueva de la situación mundial. Pero luego lo que concluye este artículo me parece importante. Dice el autor, que se llama Rangel, Rodrigo Rangel, dice, si se confirma la entrada de Brasil en la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que probablemente solo se sabrá cuando Lula esté en China, la tendencia es que una de las prioridades sea desempolvar el viejo plan del viejo plan de conectar la costa brasileña con la costa del Pacífico mediante autopistas y ferrocarriles, algo que sin duda interesa mucho a los chinos, dado los beneficios que aportaría al flujo de mercancías con Asia, es decir, el famoso corredor bioceánico. Y para concluir, declaraciones de Alexander Babakov, que es el vicepresidente de la Duma de Rusia, donde dice que hay muchas discusiones, pero lo más probable es que va a ser en la cumbre de los BRICS en Durban, en Sudáfrica, entre el 22 y el 24 de agosto, donde se presentará una nueva moneda. Dice, la transición a las transacciones en moneda nacional es el primer paso. El siguiente es facilitar la circulación de moneda digital o de cualquier otra forma de moneda fundamentalmente nueva en un futuro próximo. Creo que en la cumbre de jefes de Estado del BRICS se anunciará la disposición a realizar este proyecto. Esos trabajos están en marcha, dijo Babakov. Y luego dijo que la nueva moneda se vincularía al oro, a otros grupos de productos, incluyendo minerales raros. Ahora, habrá que ver, hay una avalancha, eso es seguro. La ventaja que tiene los BRICS, por ejemplo, diferente al yuan como tal, una moneda de los BRICS, es que es una manera de hilar finito para que China e India puedan participar. A India no le va a gustar mucho la idea de que el yuan se vuelva la nueva moneda internacional, pero sí es algo del BRICS, donde India participa con China, con mucha ayuda de Rusia. Rusia va a tener que ser un poco la Celestina del caso para que se lleven mejor China e India y para que esto pueda avanzar de la manera en que tiene que ocurrir. Las verdaderas bases en economía física de lo que tiene que ser este nuevo orden, que ya está avanzando, pero la premisa fundamental de cómo se puede lograr esto es uno de los temas centrales de la próxima conferencia del Instituto Schiller del 15 y el 16 de abril, a la que están invitados todos.